El MIDI, el MIDI es un formato que a los que trabajan en música les es muy útil. No sé cuántos hoy en día utilizan MIDI, pero, o sea, yo vengo obviamente de otros tiempos donde el MIDI era la tecnología de avanzada, digamos. Y la verdad es que conociendo la, la, la facilidad con la que uno puede trabajar en MIDI para construir música, o sea, para escribir música, pero también para recibir, digamos, desde un instrumento como un teclado, por ejemplo, información y llevarla, digitalizarla, la verdad es que eh, el MIDI es muy útil, digamos. Ahora, como alguien que trabaja en el medio audiovisual y que algunas veces tuve que hacer música para películas, pero también trabajé mucho tiempo como sonidista y también como realizador, es decir, utilizando esas músicas para proyectos propios o para el canal, etcétera, los canales que tengo. Eh, para alguien así, por ahí no es tan obvio la utilidad que puede tener el MIDI, pero digamos, estoy convencido de que si uno crea las herramientas adecuadas, el MIDI podría potenciar muchísimo nuestra actividad de producción audiovisual. No solo en la cuestión musical, sino sobre todo estoy pensando en la cuestión de interacción música e imagen. Y música, imagen y otros sensorios, digamos, otros flujos sensoriales, como podría ser en el futuro el olfato. Piensen en el cine 4D, ¿no? Eh, el MIDI me parece un candidato para formato de intercambio entre distintos flujos sensoriales. Eso sería lo que les estoy tratando de decir. Considerando esto, me puse a trabajar en el prototipo de una aplicación, de una herramienta que ayudara a empezar a abrir camino, ¿no?, en la construcción de esas herramientas. Y la más sencilla forma que se me ocurrió para, digamos, llevar adelante estas ideas, para poner a prueba estas ideas, fue empezar por algo muy sencillo, que es agarrar una música. Imaginemos que yo hago una música para una película, ¿no? Agarrar esa música o pedirle al músico, en este caso son cosas, armé unos archivos de prueba muy sencillos para poder hacer experimentos, pero también tengo temas musicales míos que uso en películas o que planeo utilizar en el futuro en otras películas. Y mi idea es, agarrando esa música, proponer un ritmo de montaje. Esto puede parecer una pavada. Yo trabajé como montajista, o no es que trabajé, hice montaje de algunas películas. Y cuando, digamos, es medio... hay una cuestión que es medio incómoda, que es cuando uno tiene que organizar. Pongámosle que uno propone, uno recibe un material específico, propone un orden de montaje. Si le cambian la música, pongámosle que uno quiera ir como enganchando el ritmo con la música, ¿no? Entonces uno va cortando específicamente, teniendo en cuenta los puntos específicos de la música en donde conviene que haya un corte, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, si uno le cambian la música, por ejemplo, es muy engorroso tener que readaptar todos los cortes y a veces es la sensación de tener que editar todo de nuevo. Entonces, eso por un lado. Y por otro, justo estoy trabajando en una película que va a tener bastante animación y formas experimentales de animación. Y una de las formas que me parece interesante es digamos, la experimentación con una relación muy colaborativa, por decirlo de alguna manera, entre música e imagen. La base de esta idea me viene, creo yo, del libro Praxis del cine de Noel Birch, en donde él, cuando habla de sonido, habla de... hay un capítulo, no me acuerdo cuál, el 5 creo que es, en donde pone, digamos, dice que la banda sonora de alguna manera es una combinación entre capas, tres capas: la capa del diálogo, la orquesta, digamos, la música de foso, digamos, y el sonido. Y que
él ve que el uso moderno del sonido implica la concepción de esos tres elementos como al servicio de una sola cosa, ¿no? Como una interacción entre sí. Y analiza algunas películas en donde hace eso, películas de Mizoguchi, que yo recuerdo. Hay un policial americano, no me acuerdo cuál era, no muy conocido, en donde se utiliza una relación entre el diálogo y el sonido, muy interesante. Entonces me pareció que llevar esto al próximo nivel a través de herramientas digitales podría ser útil, ¿no? Para la experimentación y para la consolidación de un estilo digital, podríamos llamarlo, ¿no? Y entonces, digamos, me aparecieron un montón de ideas que dije, claro, imaginemos que nosotros pudiéramos, en base a la música, ya tener templates, esquemas, como punto de partida, ¿no? Para después utilizar en el montaje. Entonces, esto se expresa en un prototipo muy puntual, que es abrir un MIDI, extraer el ritmo y extraer capas rítmicas. Doy un ejemplo. Un ritmo 4x4 podríamos tener el ritmo, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero imaginemos que arriba hay, pongámosle, corcheas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, si nosotros pudiéramos entender en qué momentos las figuras están delineando un ritmo, pongámosle que hace... ya me es más difícil, pero pongámosle que es una corchea 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, por decir algo así, ¿no? Que la melodía tiene esas figuras que siempre van a ser más complejas, pero si lo vemos en sencillo, podríamos decir, bueno, a ver, extráeme el ritmo base, que sería 1, 2, 3, 4, y extráeme el ritmo, un segundo ritmo, ¿no? Pongámosle un ritmo o sobre ritmo, pongámosle, entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y eso sería, entonces, por ahí queremos tener un montaje en donde se vaya al ritmo de las negras y otro montaje o fragmentos del montaje, entonces en fragmentos de la canción donde hay está muy acelerado, podemos decirle, bueno, ahora seguí el corte tum, 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 tum. Entonces uno mira, otro mira, otro mira, montaje acelerado. Entonces uno puede diseñar su montaje y decir, bueno, quiero empezar con un montaje más lento, entonces ¿a qué ritmo va a ir cambiando? ¿Lo hago que cambie cada una negra o lo hago que cambie cada un compás? ¿No? Entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y en cada uno de esos compases corta, ¿no? O podemos hacer un montón de distintos tipos de análisis de la música, que en un principio parto por lo más sencillo, que por ahí no va a quedar excelente, pero esto nos va a permitir como punto de partida tener ya una herramienta donde podemos empezar a diseñar patrones o análisis de patrones en la música para poder crear templates más complejos, ¿no? En donde entonces podríamos incluso hasta anotar el archivo MIDI. ¿Qué quiero decir con esto? Poner textos en momentos de MIDI donde se indique alguna palabra clave. Entonces esto yo en mi editor de MIDI preferido, que es el que uso yo siempre, es el Noteworthy Composer, NWC, que se los recomiendo. Yo puedo ir poniendo un texto en el compás 1 diciendo parte A, parte B. Entonces yo después le digo, en la parte A hacer montaje lento, en la parte B hacer montaje rítmico y me lo exporta, ¿no? Entonces yo tengo una forma de interacción con el material y una forma más elaborada, que es la que estuve trabajando, vengo trabajando en eso también inclusive, sería poder ver los lugares donde suenan notas, digamos, ver una forma gráfica del MIDI, una forma parecida a la que muestra el Pro Tools, por ejemplo, el de notación MIDI, que son como cuadraditos, bloques que indican a una altura dónde está una nota, y tener la posibilidad de, abajo de todo, tener una línea, que sería la línea rítmica, en donde yo podría poner un ritmo base,
¿no? O podría ir linealmente diciendo de acá hace un corte, acá hace un corte, acá hace un corte, acá hace un corte, porque estoy mirando dónde corta la música. O incluso le puedo decir, pum, preset, poneme un corte en cada cosa. Bueno, listo. No, pero este lo quiero cambiar, borro y pongo en otro lado, ¿no? Entonces, sobre una base que me la propone el programa mismo, yo ya voy editando y mejorándola. Y después hago un export que le manda, por ejemplo, a Adobe Premiere o a After Effects o a DaVinci, pongámosle, ¿no? Bueno, eso es lo que estuve haciendo estas últimas semanas. Y digamos que los problemas con los que me encontré son problemas que podría llamar menores, aunque me llevó tiempo hacerlo, un cierto tiempo. Son problemas menores en relación al problema. Es decir, cuando uno propone, desde este es mi punto de vista, cuando uno propone crear una herramienta, ¿no? Yo vengo hace muchos años pensando crear herramientas para el ámbito audiovisual, porque yo creo que podrían influir significativamente sobre el ámbito, sobre el campo audiovisual, ¿no? Entonces, cuando uno planea y dice, quiero hacer este programa que me va a permitir, no sé, hacer una animación automatizada. Entonces eso que le lleva a 100 personas un año de trabajo, que me lo automatice, que lo haga solo. Bueno, esto puede parecer ciencia ficción hoy, pero indefectiblemente vamos hacia eso, hacia automatización de procesos muy costosos y de que llevan mucho tiempo humano, digamos, ¿no? Esto te digo, 100 personas durante un año trabajando hacen una película de Pixar, pongámosle, o dos años, no sé. ¿Se podría automatizar y que lo hiciera un robot? Bueno, obviamente no de un día para el otro, y no excluyendo completamente la interacción humana, por lo menos en esta etapa de consolidación de la inteligencia artificial, pero sí lo que se lograría es, creo yo, que en un equipo muy pequeño, y muy pequeño me refiero a 3 personas más o menos, se podría diseñar una animación muy compleja, si se contara con las herramientas adecuadas y se aplicara el machine learning, la inteligencia artificial, a la creación de animaciones. Pongámosle que uno dijera, bueno, a ver, me tomo mucho tiempo para crear muy bien a mi personaje, pero después todas las animaciones las tengo preseteadas. Entonces puedo decirle que camine de acá para allá, utilizar presets. Eso por un lado. Después customizar los presets, es decir, transformar un preset en algo que el espectador no note como un preset. O sea, hacerle algo a eso para que no se note que es un preset. Eso es muy importante. Y ahí obviamente interviene la imaginación, ¿no? Mucho. Y la capacidad del artista, la creatividad. Pero, obviamente, quizás esto no compita con Pixar, pero sí sería competente en sí, competitivo en sí. Es decir, se podrían crear películas interesantes con muy bajo costo de animación. Bueno, yo creo que el MIDI puede ayudar, o sea, esta pequeña herramienta puede ayudar en esa dirección también. Pienso, por ejemplo, que en las animaciones, en los comienzos de la animación, uno de los grandes hallazgos fue la utilidad de la música para dar sostén, dar consistencia y hacer más atractivo y aceptable la animación. ¿Por qué? Porque obviamente la animación primitiva no podía imitar el movimiento de manera perfecta sin muchísimo trabajo. Entonces reducían la cantidad de cuadros por segundo. No conozco mucho de historia de animación. Me estoy interesando recién ahora sobre el tema. Pero lo que quiero decir es, por algo hay una cosa que se llama el Mickey Mousing, que es cuando una música hace exactamente lo mismo que la imagen, ¿no? Entonces, si uno pone una imagen y la música que en una película, ¿no?, imita con todos los movimientos, eso hoy en día queda como trucho, malo, de mala calidad o de mal, un poco tonto, digamos, ¿no? Pero originalmente le ayudaba mucho a que uno percibiera el movimiento, cosa que era el principal objetivo en la animación. Piensen que antes de que existiera la animación,
lo que querían era dar la impresión de que había un movimiento y tenían plena conciencia de que lo estaban haciendo a través de un artificio, de poner un dibujo atrás de otro. Entonces ese peso del artificio lo creo yo, lo mitigaban con la música, porque entonces doy el ejemplo que yo pienso es en el proyecto que yo estoy haciendo ahora. Pienso que me va a ayudar para algunas secuencias que serían muy complejas de realizar a nivel mainstream, de construir animaciones con pocos movimientos, por ejemplo, así, de 4 movimientos por segundo, pongámosle, o incluso animación de fotos en donde solamente hacemos acercamientos a caras que miran dibujadas y que esas caras deberían estar construidas en base a fotos o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Buscar una animación que en vez de tener que dibujar 24 viñetas, dibujar solo 4 por segundo, pero que lo espectacular, grandioso, lo estéticamente complaciente, digamos, esté en otro lado, esté en ciertos recursos que son originales en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pensaba que si se pudiera hacer una relación establecer una relación compleja entre música e imagen, compleja quiero decir algo que en sí hacerlo manualmente llevaría tiempo y en cambio contar con herramientas que nos lo automatizan, creo que eso podría dar una impresión de originalidad y llamar la atención, ¿no? Entonces pienso que a partir de poder dividir y analizar la música y trabajar mucho partiendo de la música y construir el esquema básico de la animación o puede no ser animación sino del montaje de acción real o de fotos o de una combinación de todas ellas. Por ejemplo, se puede hacer una de las ideas que tengo es filmar con estroboscópico, entonces es como que parece que se mueve algo así, y que utilizar eso en combinación con una música específica puede crear algo muy interesante. Esa es mi idea. Entonces primero trabajo en armar la herramienta y después voy a hacer algunos experimentos con la herramienta. Entonces mi primer objetivo puntual fue, digamos, porque ya esto más o menos lo hice, fue crear un sistema propio para abrir un MIDI y extraer cierta información de él. El MIDI lo abro a través de una biblioteca preexistente, de un módulo que se llama Mido. Les muestro ahora el link. Es muy sencillo de usar, pero básicamente les muestro un poco el archivo, lo que hice, ¿no? Este es mi proyecto entero. Fíjense que hice bastantes cosas. Acá en MIDI, en realidad, lo principal es NoFi MIDI. Es mi objeto principal, que dicho sea de paso planeo subirlo a GitHub, así que esto lo pueden ver. Les dejo el link en el video, en la descripción del video. Tengo música, que son archivos de MIDI que uso para hacer pruebas. NL Output es un módulo que copié de otro proyecto que tengo, donde tengo algunos programas que exportan, por ejemplo, a AAF, a EDL, y algunos programas, digamos, que utilizan, por ejemplo, este utiliza XML y hace todo un recorrido por el XML para analizar programas de sesiones creo que exportadas en XML desde Premiere o desde DaVinci. Presets, donde tengo el más importante creo que donde tengo más o menos codificado los valores que tiene cada negra, blanca, blanca con puntillo, redonda, negra con puntillo, corchea, como de franjas temporales expresadas en bits, de las cuales en realidad la negra son 192 bits, pequeños pedacitos de ritmo, ¿no? La unidad mínima del MIDI
como pequeños bits. De tiempo tengo algunas utilidades de tiempo que también saqué de algún otro proyecto que trabajé antes, y donde básicamente es para poder transformar rápidamente a timecode desde distintos formatos, ¿no? Esto lo debería subir también. En otro momento lo voy a subir, pero quiero hacer algún tipo de... Quiero organizarlo mejor para subirlo. Donde puse UX es básicamente tengo dos programas principales, dos módulos principales, el reproductor y el monitor. Aunque en realidad el monitor lo terminé metiendo adentro del monitor, del reproductor. Lo debería separar, después los voy a separar. Pero básicamente los principales que estuve trabajando hasta ahora son el reproductor y mi objeto MIDI. Fíjense que en el objeto MIDI cargo primero mis utilidades de timecode y mis presets, que es eso que les mostré, y después defino mi clase, defino mi objeto MIDI, ¿no? Entonces yo básicamente mi objeto va a ser, cuando yo cree este objeto, que es básicamente crear una instancia del objeto, que lo voy a usar desde otros lugares, por ejemplo desde el reproductor, pero esto es mi forma de manipular el MIDI. Se carga un archivo MIDI, se le extrae información y se le va poniendo esa información en distintos atributos del objeto. Por ejemplo, voy a hacer primero, básicamente, heredo. Fíjense, mi clase es una MIDI file. O sea, mi NoFiMid es un MIDI file. Es un archivo MIDI. Pero de Mido. O sea, ya está. Mido carga el MIDI file y yo parto de ese objeto y lo envuelvo con información más explícita que la de Mido. Por ejemplo, creo una base, un track base, ¿no? Que es el MIDI track, y extraigo el tempo y también le doy esa información al objeto. También tengo un track principal que depende si es tipo 1 o tipo 0 el MIDI, va a estar en el mismo track o en otro track. Los bits son básicamente acá tengo es un método que tengo para extraer la cantidad de bits que tiene, o sea, básicamente cuántas columnas tiene la duración. Por ejemplo, me ayuda a generar la duración total. Después la estructura rítmica, ¿no? Tengo un método para crear estructura rítmica que básicamente, fíjense lo que hace. Crear estructura rítmica. Se fija si hay cambios de métrica, ¿no? Entonces empieza en 4/4 y siguen 6/8. Eso ya se da cuenta y tiene la estructura rítmica. Yo en base a eso puedo también después voy a tener que hacer operaciones para crear mi estructura, que es el objeto principal, digamos, el atributo principal. Bueno, uno muy importante es la creación de la lista de notas, que esto sigo viendo el init para que lo vean. Creo una lista de notas, lo siguiente, habíamos visto la estructura rítmica, ¿no? Después creo una lista de notas y básicamente la lista de notas agarra nota por nota y me dice en qué momento suena, en orden, ¿no? En qué momento suena cada nota. Y va a guardarme esta información en un tono, el estado, si es prendido o apagado, el volumen y el tiempo. Entonces, estado es si es para apagar o para prender, ¿no?
en realidad es una abstracción del volumen. El volumen es lo mismo, pero va de 0 a 100, hacia 127. Entonces puede tener distinto volumen, pero si el estado si está en 0, está apagado. Y si está por encima de 0, está prendido. Después también podemos ver el rango de notas, cuál es la nota más baja y cuál es la más alta, que ese es el rango tonal. Después creamos el esquema MIDI, esto es lo más importante que vamos a tener, porque el esquema MIDI me va a crear columnas que van a ser los pequeños bloques que después a los que voy a utilizar para poder ver la forma, digamos, del MIDI, ¿no? Estoy borrando todo lo que hice para todos los tests y eso. Este es un test fácil, pero no lo voy a borrar. Tengo backupeado todo esto, pero estoy, digamos, estoy ordenando un poco para que no haya. Okay. Bien. Todos estos son cosas que hice para hacer el debugging, o sea, para poder ver en cada momento si está haciendo bien las cosas. Acá tengo tiempo a microsegundo, esto me sirve a veces porque a veces se utiliza el microsegundo también. Acá están los distintos métodos que hice como herramientas. Como les decía, este es el más importante. Me va a construir una lista de columnas temporales, ¿no? Esto ya lo expliqué muy bien, porque yo ya estuve filmando todo como hice este proceso. Si les interesa, les voy a dejar los videos de cómo lo hice. Esta es una presentación, pero que también ayuda a entender bien lo que se hizo, ¿no? Bien, entonces acá todo esto voy borrando. Esto también son todas cosas que utilicé para... esto está bien. Esto está hecho para que básicamente se encienda. O sea, básicamente marcar dónde tiene que haber verdaderos o falsos. O sea, tengo un esquema todo falso. Bueno, ya se los voy a explicar cómo lo hice. Básicamente lo pueden ver en los videos, que ahí va a estar bien detallado eso. Y acá estoy borrando todos los prints que uso para... Ok. Y con esto llegamos al final. Acá tengo la clase de ritmo, que en realidad lo que voy a hacer es... lo voy a mandar a otro lado, todo esto, para ir prolijándolo. Pero antes quiero agregar algunas herramientas más. Básicamente a mí me gustaría poder que mi mismo objeto, ya el MIDI, ya me exporte sin necesidad de pasar por el reproductor, que es un programa mucho más complejo. Me exporte el esquema rítmico, la estructura rítmica, en base a algunos presets. Entonces voy a crear, esto es lo que voy a hacer en el próximo video, ¿no? Voy a cerrar mi archivo MIDI, mi objeto MIDI, y voy a crear una función, un método, para que yo pueda, desde la terminal por el momento, o sea que esto lo voy a ir probando acá abajo, ¿no? Voy a crear una secuencia y voy a... ahí pongámosle que yo diga secuencia exportar XML, y ahí le voy a tener que decir no, nada, voy a hacer un default.
¿no? Algo que por default, si vos decís exportame el XML, te construya un esquema XML que podamos abrir en el Premiere o en el DaVinci. Ese sería mi objetivo puntual. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo en el próximo video.